a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema la civilización azteca. Los aztecas, origen y desarrollo. El pueblo azteca se ubicó en la parte central del actual país de México, ocupando gran parte de lo que hoy en día separa a México de los países de América Central. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Su origen es incierto. Entre los siglos X y XI después de Cristo, o sea, entre los años 900 a 1000, aparecieron en la meseta central de México, denominada Anáhuac, como parte de una oleada de pueblos inmigrantes que se asentaron allí tras la caída de la civilización tolteca. Tras enfrentarse con los chichimecas, ocuparon la pantanosa región del lago Texcoco y en la base del lago fundaron la ciudad de Tenochtitlán, donde se asienta la actual capital mexicana. Los aztecas absorbieron las manifestaciones de otras culturas. De los toltecas heredaron el culto a Quetzalcóatl. Bien, ahí tenemos entonces este mapa, ¿no?, donde se puede apreciar la región de México Central, ¿no? Acá es la región que va a ser ocupada por los aztecas y luego habían otras tribus, otras etnias vecinas, caso de los toltecas, los zapotecas o los oaxaca. Aquí podemos apreciar también algunos pueblos que existían en la zona. Estaban los olmecas, que se ubicaron en la costa del Golfo de México y eran gobernados por una clase sacerdotal. Estaban los Teotihuacán. Este pueblo representó la época clásica del desarrollo mexicano. Entre sus principales restos arqueológicos se encuentra la pirámide de la Luna y la pirámide del Sol y el templo dedicado a Quetzalcóatl. Estaban también los zapotecas, se ubicaron al sudeste de México. Esta cultura conoció la numeración, los jeroglifos y el calendario. Y también se ubicaban los toltecas, que fue una cultura de gran influencia para los aztecas. Crearon la ciudad de Tula y rindieron culto a Quetzalcóatl. La Confederación Azteca. Cuando los aztecas arribaron al Valle de México, en el año 1300 después de Cristo, se enfrentaron a los pueblos como los chichimecas. Cuando dominaron la zona y comenzó su desarrollo, absorbieron diversas costumbres y conocimientos de otros pueblos. En poco menos de un siglo, extendieron su influencia a los pueblos vecinos y se estableció una confederación conformada por la capital azteca, Texcoco y Tlacopan. Una sociedad de clases. La población azteca se organizó en calpulis, grupo de clanes conformados alrededor de un antepasado común y que compartían vínculos como el territorio y el parentesco. Bueno, el calpulli azteca era muy similar, por ejemplo, al ayu, ¿no?, en el mundo andino. El ayu, que era el grupo, ¿no?, de familias que se mantenían unidas por diversos lazos. Algo similar era justamente el calpulli en el mundo azteca. Para su sustento, los calpulis poseían tierras, las que eran repartidas entre sus diversos miembros. Pasamos a la siguiente página del texto y aquí encontramos aspectos generales de la sociedad azteca. Su economía agrícola. La economía azteca era preeminentemente agrícola. Los cultivos básicos de los aztecas fueron el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, o sea, el ají, el picante, el tomate, el tabaco, el nopal, un fruto muy similar a la tuna, y el cacahuate o maní, y también el algodón. No practicaban la ganadería, se abastecían de carne cazando aves silvestres como pavos, perdices y patos. El intercambio comercial era el trueque. No conocieron el uso de la moneda, pero se cree que las semillas de cacao pudieron ser empleadas como unidad de valor. ¿Cómo era la organización política? El poder era ejercido por el tlatoani, jefe supremo, y un consejo de 4 personas, todas pertenecientes a la familia imperial. El tributo era cobrado con mano de obra y materiales destinados a las obras públicas y la agricultura. En cuanto a su religión, al igual que los mayas, los aztecas adoraban a muchos dioses. Por eso se dice que era una religión politeísta. Esta civilización, en su pensamiento religioso, sostenía que sus dioses mantenían la marcha del universo. Esta se realizaba en ciclos de 52 años según el calendario azteca. Cada vez que uno de estos se cumplía, se realizaban sacrificios humanos a los dioses
para evitar de esta manera que el universo se detenga y como consecuencia que se destruya. Algunos de estos principales dioses tenemos aquí, por ejemplo, a Huitzilopochtli, colibrí zurdo. Fue un dios de la guerra, representaba al sol y a los aztecas, ¿no? Lo consideraban justamente como el pueblo elegido, ¿no? A la etnia azteca. Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, fue una divinidad venerada desde la época de los olmecas. Tlalol, que se puede traducir como lo que bebe la tierra, era el dios de la lluvia y del rayo. Y Zipetotec, que se puede traducir como nuestro Señor, el desollador, dios de la noche y de los hechiceros, asociado a la luna y a las estrellas. Bien, entonces, una vez concluida esta parte, avanzamos ahora de manera muy rápida hacia la siguiente unidad de nuestro texto, ¿no? Seguimos avanzando hasta la unidad número 4 del texto y ahí vamos a encontrar este tema que va a llevar por título El Nuevo Mundo, América. La búsqueda de nuevas rutas. En el siglo XV, estamos hablando de los años de 1400, los países europeos se lanzaron a la búsqueda de nuevas rutas que les permitiesen llegar a los mercados de Oriente. Portugal consideraba que primero debía especializar a sus marinos, motivo por el cual creó la Escuela de Sagres, que reunía científicos experimentados en la navegación oceánica. Bueno, debido a que Constantinopla en 1453 fue ocupada por los turcos, entonces Constantinopla, que era la puerta de entrada y salida para el comercio entre Occidente y Oriente, ¿no? Va a ser ocupada, va a ser cerrada, y ante eso, ¿no? Los portugueses van a ser los primeros en empezar a buscar otras rutas de comercio con Oriente. Y para esto, el príncipe Enrique el Navegante de Portugal va a crear justamente una escuela en su castillo, ¿no? En el promontorio de Sagres, ¿no? Y crea ahí una escuela náutica donde va a preparar justamente a los diversos marinos. Sin embargo, los navegantes más experimentados y con dominio de las principales rutas comerciales eran justamente los italianos. Pero la unificación de Italia estaba lejos de concretarse, por lo cual sus experimentos o sus experimentados navegantes brindaban sus servicios a otros reinos. Ese fue el caso de Cristóbal Colón. La Tierra era plana hasta 1492. Tomando en consideración las investigaciones de otros marinos, Colón planteó que la Tierra era redonda, idea bastante descabellada para la época. Considerando su planteamiento, el marino genovés propuso una ruta muy simple: llegar a la India viajando por Occidente. Entonces lo que pasa es que Colón, ¿no? Hacia el siglo XV empieza a recoger, ¿no? Los antiguos avances, los antiguos estudios que habían hecho los griegos. Los griegos ya manejaban la concepción, la idea de que la Tierra era esférica, ¿no? Entonces esos conocimientos en la Edad Media van a quedar en el olvido. Y Colón justamente ya, ¿no? A finalizar el siglo XV empieza nuevamente a darle nuevamente renombre a estos aportes de los griegos. Hasta fines del siglo XV, en Europa se creía únicamente que la Tierra era plana y que más allá de los mares conocidos habían grandes abismos y habitaban criaturas increíbles, pues, ¿no? Sobre todo en la Edad Media, ¿no? Se desarrolla esta idea de que la Tierra era plana y que el océano terminaba en un gran abismo, ¿no? Donde caían justamente todos los barcos al llegar a ese enorme abismo. O que también, ¿no? En el océano, sobre todo en el océano Atlántico, mar adentro, existían pues criaturas formidables, ¿no? Que devoraban a las embarcaciones y a los hombres, ¿no? Entonces esa leyenda medieval se le conoce como el Mare Tenebrarum o Mar Tenebroso. Bien, el viaje de Colón cambió de forma radical las creencias que se tenían entonces y marcó el inicio de una nueva etapa en la humanidad con dos descubrimientos importantes: que la Tierra era redonda y la existencia de un nuevo continente, que vendría a ser América. Ante el descubrimiento de América, algunos europeos buscaron la explicación en los textos clásicos y la Biblia, pues transgredía la idea del mundo creada por Dios en tres partes: Europa, Asia y África. Por eso, este hallazgo fue difícil de aceptar ante las pruebas irrefutables de un nuevo continente, y sobre la redondez de la Tierra, los más conservadores apostaron
por fantásticas explicaciones como la existencia de la Atlántida, o sea, era la tierra a donde habían llegado las tribus perdidas de Israel. Pregunta: ¿cuándo llegó el hombre a América? Durante la Edad Media, los vikingos, pueblo escandinavo que había colonizado Islandia, habrían explorado Groenlandia y la costa de Terranova, ¿no?, en las islas de Canadá. Además, hay quienes aseguran que un fraile irlandés, San Brendano, habría llegado a playas americanas incluso antes que los vikingos. La idea de la existencia de nuevas tierras proviene desde tiempos muy antiguos. Por aquellos años se rumoreaba que existían tierras lejanas o misteriosas como la Atlántida, y aun cuando nada de eso podía probarse, en la gente de aquella época comenzó a crecer la fantasía de nuevas tierras. Avanzamos a la siguiente página del texto y ahí vamos a encontrar el descubrimiento de América. Cristóbal Colón quería llegar a las Indias navegando por Occidente y en busca de apoyo para llevar a cabo su idea se trasladó a Portugal, pero la rechazaron. Pero en España sí aceptaron financiarlo. Si lograba su éxito, su cometido, Colón obtendría cargos nobiliarios y sería dueño del 10% de todas las riquezas. Así, el 3 de agosto de 1492, al mando de 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, el navegante genovés inició su aventura. En total, Colón va a realizar 4 viajes. El primer viaje estuvo lleno de incidentes, ¿no? Incluso se enfrenta a un motín. Los marinos, al no encontrar tierra, piden regresar, pero el 12 de octubre de 1492 llegan a la isla de Guananí. Ese era el nombre que le daban los naturales, Guananí, en las Antillas. Pero Colón lo rebautizó con el nombre de San Salvador. Su segundo viaje ocurre en noviembre de 1493 con 17 naves y 1.200 hombres. En esa oportunidad llega a la República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y rodea Jamaica. En su tercer viaje ocurre entre los meses de julio y agosto de 1498. Aquí Colón llega hasta las islas de Trinidad y explora las costas de Venezuela. En su cuarto viaje ocurre entre mayo de 1502 y noviembre de 1504, explora América Central desde Honduras hasta las costas de Colombia y Venezuela, ¿no? Ahí tenemos entonces este mapa donde se nota con toda claridad los 4 viajes realizados por Cristóbal Colón. Como dato curioso, en su cuarto viaje Cristóbal Colón enfrentó varios problemas. Uno de ellos fue un intento de asesinato. Ante esta situación y sabiendo que esa noche ocurriría un eclipse lunar, Colón le contó a los indígenas que su dios ocultaría la luna. Llegado el momento, y al confirmarse el hecho, los indígenas asustados desistieron del propósito de acabar con la vida del marino genovés. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.